Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos de nuevo desde Forex Índices para ofrecerle, como todos los viernes, la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene. En este caso, la semana del 24 al 28 de marzo del presente año 2014. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 50 minutos de hoy viernes 21 de marzo de 2014 vamos a iniciar esta previsión. Antes y como siempre les invito a que si quieren seguir nuestros análisis intradiarios, es decir, para la negociación de intradía saben que a las 6:30 GMT los tienen colocados ya en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Si quieren recibir estos análisis, si no los reciben y quieren recibirlos a partir de estos momentos, solo tienen que ponerse en contacto con nosotros y solicitar ser inscritos en nuestra lista de contactos. Les invito también a que se hagan seguidores pues a través de nuestro blog, de nuestra red social de Facebook y también a través de Twitter si no son seguidores y quieren hacerse, pues ahí tienen, les ofrecemos estas redes sociales para que se mantengan informados de todos los eventos y todos los análisis que realizamos desde Forex Índices. También, si quieren información de nuestros planes de enseñanza y de nuestras gestiones de mercado, solamente pues tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías normales, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página y correo electrónico. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, la andadura viendo un poquito lo que ha sucedido con los principales índices bursátiles. Antes de iniciar el análisis en los pares de divisas le damos un repaso. Estamos viendo el IBEX 35, lo que más nos llama la atención es la directriz que nos viene desde junio del año 2013, cómo ha sido quebrada en el mes de marzo y cómo la está confirmando. Cuidado porque esta confirmación del IBEX 35 sobre la directriz de mediano plazo le puede hacer daño en jornadas sucesivas y para la semana que viene. Esta semana va a acabar con unos avances del entorno del 2%, imantada prácticamente en la zona psicológica de los 10.000 puntos. Le echamos un vistazo también a el Dow de Estados Unidos, avances importantes también, un poquito más del 2% desde los 16.000 puntos, donde nos arrancó la semana, va a cerrar en los 16.345, un poquito más del 2% de avances para el índice americano. Vistazo también a la cotización del petróleo, sigue en su rango delimitado siempre por la parte de arriba, por la zona de los $112 por barril y por la parte de abajo que la ha visitado en la presente semana en la zona de los $106 por barril. Como vemos, no consigue desde el mes de septiembre del año pasado, no consigue salir de este estrecho rango. Le vamos a dar un vistacito también a la cotización del DAX alemán, índice que para la negociación de intradía, no solamente para negociaciones de mediano y de largo, sino también para la negociación de intradía nos ofrece oportunidades de negocio muy buenas. Desde el punto de partida mensual, la cotización del DAX se encuentra en terreno negativo. Como vemos, nos arrancó el mes en la zona de los 9.530 puntos y en estos momentos retrocede un 2,39% desde el día 1 de marzo. Desde su apertura anual, que el DAX lo tuvo en los 9.617, también cotiza en negativo, un 3,26% en estos momentos. Y desde su punto de apertura semanal, el lunes día 17 de marzo, como vemos, consigue unos avances abultados de un 2,40% a estas horas de negociación de hoy viernes. Como vemos, todos los índices, los principales índices bursátiles, van a acabar con unos avances del entorno del 2%. Sentimiento inversor positivo en esta semana que vamos a terminar. Comenzamos el análisis de los principales pares de divisas. Vamos a ver la cotización del euro dólar en un gráfico de 5 minutitos para ver cómo la cotización está ya estancada, errática, sin volumen de negociación, siempre merodeando la zona psicológica del 1,38, donde presumiblemente se nos va a quedar a dormir este fin de semana. Puede ir a buscar a última hora del día de hoy, quedan todavía 3 horas
de negociación por delante hasta que cierre el mercado, podría ir a buscar este eje inclinado bajista de mediano, que es lo que le está salvando la vida a la cotización durante todo el día de hoy, viernes 21, podría ir a buscar por la parte de abajo este muro para encontrar apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado. Siempre merodeando la zona del 1.38, si no tenemos sorpresas de última hora, pues seguramente cierre ya la cotización, aunque nos quedan 3 horas de negociación. Como comentamos, el volumen ya está prácticamente parado. Hoy no hemos tenido datos macroeconómicos en la sesión americana y eso se ha hecho notar. Como vemos, la fluctuación en sesión americana ha sido muy pobre, un rango muy estrecho que no llega prácticamente a los 20 puntos. Condición de mercado muy pobre en la sesión americana de hoy viernes. Como siempre le decimos, si no quieren ver todos los pares de divisas, el orden de aparición en el vídeo es el siguiente. En primer lugar veremos el euro-dólar, en segundo lugar dólar-yen, dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y en último lugar el euro-yen. Bueno, vamos a iniciar el recorrido semanal, como siempre, la lectura del mercado para ver qué es lo que nos ha ofrecido desde un punto de vista fundamental y también técnico la cotización del euro-dólar. Como podemos apreciar en la imagen, la cotización nos arrancó el domingo día 16 en el nivel del 1.3907. Se mantuvo muy estable durante toda la jornada del lunes, como podemos apreciar, prácticamente con unas condiciones de mercado muy pobres. Tan solo en el inicio de sesión americana fue a buscar este nivel de corto implacable durante toda la semana, 1.3934. Ya lo había respetado el día 14 de marzo, lo respetó esta semana la primera vez el día 17 lunes, como vemos también el martes 18, el miércoles 19, en fin, ha sido el nivel que al final le ha hecho daño a la cotización. Vemos como las órdenes vendedoras el miércoles ya en sesión asiática y sobre todo en sesión europea poquito a poco se fueron colocando por debajo de este nivel que a la postre sería, como decimos, la resistencia infranqueable esta semana para la cotización del par y en el momento de publicación de tipos de interés de la FED, el miércoles en sesión americana observamos este movimiento bajista. Fue directamente a buscar la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008 en la zona de cotización del 1.60. Como vemos, llegó en la sesión americana, no hubo cambio en la tasa de interés por parte de la FED de Estados Unidos, pero sí hubo una reducción en la inyección de liquidez de la economía americana. Esa reducción paulatina que mes tras mes va realizando la FED, pues el dólar americano lo va registrando como mínimo en el corto plazo de forma positiva. Como vemos, un recorrido bajista de unos 80 puntitos, 85, se nos presentó en la directriz, ahí se nos quedó a dormir durante toda la noche, durante toda la sesión americana y durante toda la sesión asiática del jueves día 20. Se estabilizó, se imantó totalmente sobre la directriz bajista de largo plazo. Después veremos en temporalidades superiores la importancia de esta directriz. En los comentarios de la FED también dejó ver que el aumento de tipos de interés, el aumento de esa tasa de interés sería paulatina. En el año 2015 seguramente comunicó que llegarían al 1% y en el año 2016 en el entorno del 2,25 o el 2,5. Son previsiones, como vemos ya, de mediano plazo, pero bueno, debemos de tenerlas en cuenta por si al final llegan a cumplirse. Como comentábamos, el jueves en sesión asiática y en sesión europea muy estabilizada la cotización sobre la directriz bajista de largo y observamos como en la apertura europea del miércoles día 20, movimiento bajista directamente buscando ya el precio de apertura anual del 1,3750, impecable, implacable como siempre. Los precios de apertura anual con su fuerza, con su fortaleza, ahí sujetó perfectamente a la cotización en la apertura americana del miércoles día 20 y después se nos ha estabilizado en este eje inclinado bajista de mediano plazo. Después veremos de dónde nos viene, es una directriz bajista de mediano, después veremos de dónde nos viene este eje en temporalidad diaria que le ha salvado, por así decirlo, la vida durante toda la sesión del viernes día 21. Encerrada la cotización entre la directriz bajista de largo plazo desde máximos históricos del año 2008 y por este eje inclinado bajista de mediano plazo, la cotización está encerrada
y todo cabe indicar que hoy viernes cerrará entre estas dos barreras que serán vitales el domingo por la noche, día 23, cuando abra el mercado. Le tiramos unos avances porcentuales para medir la salud desde su punto de apertura anual. Bueno, ligeras ganancias insignificantes en términos intraanuales, un 0,32% desde el día 1 de enero, avances prácticamente insignificantes. Desde la apertura del día 1 de marzo vamos a tirarle también la cotización del euro dólar, arrancó el día 1 de marzo un poquito por encima del 1,3760, también avances insignificantes de un 0,23% y desde la apertura semanal, que la cotización del par, como hemos dicho anteriormente, desde el día 16, domingo por la noche, cuando arrancó el mercado en el nivel del 1,3907, va a terminar con unos retrocesos de un 0,81%, unos retrocesos moderados, no llegan ni siquiera a abultados, no llegan ni al 1%, siquiera de retrocesos intrasemanales. Bueno, nos trasladamos a temporalidades superiores, como siempre, para ver los detalles que nos dejan, para ver esas lecturas. Recuerden que lo que hace mover al mercado son los datos macroeconómicos, los datos fundamentales, el aspecto fundamental, el motor de fondo que se llama, y luego las barreras históricas de congestión, sus precios de apertura y sus directrices de largo y de muy largo plazo es lo que nos marcan las corrientes generales, en las cuales debemos de apoyarnos para después negociar en el mediano y en el corto plazo. El detalle más importante es que seguimos con el apoyo en la congestión de muy largo del 1,3606, esta congestión histórica, potente, siempre respetada, y observamos el apoyo que tenemos en este trimestre, en este primer trimestre del año 2014. Recuerden que nos quedan muy pocas jornadas para cerrar mes. Sería cierre de trimestre el día 31 de marzo y un cierre de trimestre por encima o por debajo nos podría orientar para el siguiente trimestre, el segundo de este año 2014. Es el único detalle que vamos a sacar de temporalidad trimestral. Nos vamos a temporalidad mensual para ver el detalle más importante que nos ofrece la cotización del euro dólar. La directriz bajista de largo plazo, la que hemos visto anteriormente que nos pasa por nuestro mapa de operaciones de corto plazo, esta directriz que nos arranca en máximos históricos del año 2008 y que tiene su punto de apoyo en mayo del año 2011. Como vemos, pelea con ella en estas últimas jornadas y en este mes de marzo. Está intentando quebrarla al alza, pero de momento la cotización es rechazada. Cuidado, detalle muy importante. Un cierre mensual por encima de la misma animaría a la cotización del par para ir a niveles superiores. Por el contrario, un rechazo, como lo estamos teniendo en estos momentos, en las últimas jornadas de la directriz, un rechazo a la baja y un cierre mensual por debajo del mismo y sobre todo si lo hace ya por debajo del precio de apertura anual del 1,3750, animaría a la cotización a movimientos bajistas para próximas semanas y el próximo trimestre, el segundo del presente año. De temporalidad mensual nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver la información que nos ofrece la cotización. Como vemos, en temporalidad semanal ya hemos tenido quiebres de la directriz bajista de largo plazo, pero necesitamos quiebres más sólidos, como mínimo en temporalidad mensual para hacer efectivo ese quiebre de largo plazo. De momento, en el mediano largo sí que hemos tenido ese quiebre y en estos momentos estaría intentando encontrar apoyo sobre la directriz. En estos momentos cotiza un poquito por debajo de la misma. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, va a ser vital. Si después del apoyo que ha encontrado esta semana en su precio de apertura anual 1,3750, que como siempre es vital, después del apoyo, encontrar apoyo la semana que viene, sobre todo en los primeros compases de negocio de semana, sobre la directriz podría impulsar al alza a la cotización en los primeros días de semana. De temporalidad semanal nada más, simplemente ver la vela bajista, con la que nos va a cerrar ese 0,81% de retrocesos desde su punto de apertura semanal en el 1,3907. Vistazo en temporalidad diaria para ver lo que nos ofrece la cotización. Llamamos la atención sobre la directriz bajista de mediano. Nos arranca el día 25 de octubre del pasado año 2013 con su punto de apoyo el 11 de diciembre. Como vemos, muy golpeada a finales del año 2013 y también a principios del año 2014. Cuidado porque esta directriz fue quebrada al alza con su confirmación correspondiente, sus recorridos también ya con las recogidas de
beneficios correspondientes y en estos momentos, como vemos, es donde apoya la cotización, ayudado también por el precio de apertura anual. Lectura muy importante para seguir la evolución del euro dólar la semana que viene. Mientras no nos pierda el precio de apertura anual, no hay miedo de movimientos bajistas para la semana que viene. Si lo pierden los primeros compases de semana, cuidado porque la cotización entraría en presión bajista. Volvemos a la temporalidad de 4 horas después de haber observado estos detalles que siempre son claves para la negociación, la lectura, el saber la salud de la cotización de un producto de renta variable es vital. Si sabemos dónde estamos, pues más fácilmente podemos saber hacia dónde vamos. Vamos a colocarle las principales resistencias en primer momento. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si hoy viernes al final consigue cerrar la cotización por debajo de la directriz bajista de largo plazo, ejercería como primera fuerza de resistencia en la zona del 1,3825. Primera resistencia, además importante. Ya saben, la directriz bajista de largo plazo siempre ejerce fuerza y siempre captura a la cotización del par. Primera resistencia inmediata, 1,3825. La siguiente, delimitada por una congestión de mediano largo, en el 1,3863. Desde ahí recorrido amplio, hasta un nivel de corto, 1,3934. Recuerden que durante toda esta semana lo ha golpeado día tras día y en ningún momento ha conseguido quebrarlo al alza. Atentos al mismo. 1,3934. Lo vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. Este nivel de corto, en el 1,3934. Quebrado el mismo, recorrido hasta la congestión de mediano en el 1,3994, prácticamente en la barrera psicológica del 1,40. Y quebrada esta barrera de mediano plazo, nos iríamos directamente a una congestión de largo ya por encima del 1,40, exactamente en el 1,4077. Última resistencia que le colocamos a unos 300 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo tenemos una doble barrera. Para el domingo por la noche cuando abra el mercado, cuidado con el eje inclinado bajista 1,3775, que como vemos encuentra apoyo durante toda la jornada del viernes en el mismo, y el precio de apertura anual 1,3750. Repito, entraríamos en presión bajista siempre y cuando nos quebrara el precio de apertura anual en los primeros compases de semana. 1,3750, vital. De quebrar el 1,3750, recorrido amplio, hasta una congestión de mediano, 1,3675 y quebrada esta directamente al principal soporte de la semana que viene. Congestión de muy largo plazo, lo hemos visto delimitado anteriormente en temporalidad trimestral. Es donde está apoyando la cotización en el muy largo plazo. Quiebre en el último trimestre del año 2013, apoyos en el primer trimestre del presente año. Cuidado, principal soporte, porque además viene acompañado por un eje inclinado alcista, directriz alcista de mediano plazo que acompañará a la congestión de largo para ejercer como principal fuerza de soporte, a 200 puntos más o menos de la cotización actual. Otro soporte intermedio le colocamos en el 1,3555 y quebrado este directamente a la zona del 1,35, a unos 400 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,3825, primera pieza de resistencia si es que hoy viernes al final consigue cerrar por debajo de esta barrera. Por la parte de abajo, 1,3775, primera barrera de soporte si es que al final consigue cerrar hoy viernes por encima de el mismo. Le vamos a echar un vistazo en temporalidad diaria a una directriz, se nos ha olvidado antes echarle el vistazo a una directriz que nos arranca, como vemos, en el nivel del día 8 de julio del pasado año 2013. Como vemos, nos arranca esta directriz que siempre la tiene como eje central de operaciones. Podemos trazarla desde el 23 de julio hasta este nivel de aquí, pasa por el 4 de febrero del año 2014. También nos pasaría muy cercana de la congestión de muy largo plazo la semana que viene. Como ya hemos comentado, el domingo por la noche cuando abra el mercado, por la parte de arriba 1,3825, por la parte de abajo 1,3875. En esta franja de 50 puntos estará la clave inmediata para la semana
que viene en el euro dólar y sobre todo vigilen con lupa el 1,3750 porque es la clave y mientras no nos lo quiebre a la baja no vamos a esperar movimientos bajistas para la semana que viene. Si lo quiebra en los primeros compases de semana entraríamos en presión bajista. Bueno, nos vamos con el dólar yen, continuamos con el análisis de previsión para la semana del 24 al 28 de marzo, enrangado totalmente la cotización desde, pues prácticamente, como vemos, desde finales del mes de enero del presente año, por la parte de arriba, siempre delimitado por esta congestión de mediano largo, 103.30, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia durante estos dos últimos meses, y por la parte de abajo en los 100.68, introducido en un estrecho rango, no nos orienta de movimientos definidos de mediano plazo. Como vemos, la semana le vamos a aplicar la lectura semanal, arrancó la cotización en el nivel de los 101.29, se nos instaló en una congestión de mediano, se acopló como eje central de operaciones durante varias jornadas hasta la decisión de tipos de la FED el miércoles por la tarde. Llegó a este nivel de corto que a la postre sería resistencia impecable e implacable para la cotización del par. En estos momentos cotiza por debajo del mismo. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. La cotización le tiramos un avance porcentual para ver cómo va a terminar esta semana con ligeros avances, como vemos desde su punto de apertura semanal, va a acabar con unos avances de un 0,82, un 0,86%. Avances moderados en términos intrasemanales. Desde el día 1 de marzo, que abrió el mercado en el nivel de los 101,43, también cotiza en positivo y avanza en este mes de marzo de momento un 0,72% en estos momentos. Nos trasladamos a temporalidades superiores, refrescando la memoria, como siempre, 1985, directriz bajista de muy largo plazo. Quebrada al alza en el primer trimestre del año 2013, como vemos, sigue vigente y sigue muy alejada la cotización, tranquila en la zona de los 102 en estos momentos. Temporalidad mensual para ofrecer el detalle más importante. Como vemos, sigue vigente el quiebre de la directriz alcista de largo plazo. Cuidado porque este quiebre de momento sigue vigente y aunque ha intentado volver por encima de la directriz de largo, no lo ha conseguido. Detalle también importante, desde su precio de apertura anual en los 105.32, lo único que ha hecho la cotización es retroceder en este año 2014. Le tiramos un avance porcentual para ver exactamente lo que retrocede desde el punto de apertura anual. La cotización del dólar yen tiene un retroceso del entorno del 3%, un 2,96 exactamente en estos momentos. No se olviden de la directriz porque será vital la semana que viene en caso de que inicie movimientos alcistas y quiera introducirse por encima de la misma para cerrar el mes de marzo por encima y no tener quiebres definidos de la misma. Bueno, vamos a temporalidad semanal, por si nos ofrece alguna información. Simplemente llamar la atención sobre la misma directriz, aquí reflejada en temporalidad semanal. Vemos cómo el primer quiebre en temporalidad semanal lo tuvimos en el mes de enero y después se ha mantenido siempre por debajo de la misma. Ha intentado volver, pero no lo ha conseguido. Bajo presión bajista de los 103.30, nivel histórico con gestión de mediano, el cual ya testeó en mayo del año 2013. Como vemos, un rechazo potente esta congestión que nos viene de varios años atrás y observamos cómo en estas últimas semanas está intentando, está golpeando también semana tras semana, menos esta que no ha ido siquiera a buscarlo, no ha tenido fuerzas para llegar, ya es un detalle importante a tener en cuenta. 103.30 será resistencia muy importante para la semana que viene. Vistazo en temporalidad diaria. Bueno, poquita información, simplemente ver una directriz que se nos ha generado desde el 10 de enero con su punto de apoyo en el 7 de marzo. Esta directriz ya de corto-mediano plazo, tirando a mediano, va a ser vital junto con la congestión de mediano largo en los 103.30. Al confluir, doble barrera importantísima para la semana que viene. De hecho, la vamos a delimitar como principal resistencia ahora cuando le coloquemos los principales niveles. De temporalidad diaria nada más. Este nivel, vigilando este nivel de los 100.68, nivel que siempre imanta, siempre captura a la cotización del dólar yen.
Volvemos a 4 horas para colocarles ya las principales barreras. En primer lugar, y como siempre, las principales resistencias. En primer lugar, debe de quebrar al alza este nivel de corto, 102.44. Como vemos, en los últimos días de jornada ha sido la barrera infranqueable por la cotización del par. Primera resistencia, 102.44. Desde ahí le abriría la puerta para ir en busca de la doble barrera que hemos visto delimitada anteriormente en temporalidad diaria y en temporalidad semanal. Congestión de mediano largo, 103.30, que al confluir con la directriz bajista de corto que nos viene desde enero, al confluir la doble barrera la delimitamos como principal fuerza de resistencia para la semana que viene. 103.30. Quebrada esta doble barrera, recorrido amplio, campo abierto hasta la siguiente resistencia, delimitada por una congestión de mediano en los 104.52. Y quebrada esta directamente a la directriz alcista de largo, con la cual pelea en el largo plazo, y el precio de apertura anual en los 105.32. Como vemos, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Para que eso lo consiga la cotización, debe de quebrar, recuerden que está en un estrecho rango delimitado por la parte de arriba por los 103.30. Debe de quebrar los 103.30 para ver movimientos definidos la semana que viene. Por la parte de abajo le vamos a colocar en primer lugar un soporte delimitado por una congestión de mediano, 101.62. Como eje central, durante gran parte de la presente semana lo ha tenido la cotización. Hasta la publicación de tipos por parte de la FED el miércoles en sesión americana se mantuvo imantada, siempre cotizando, merodeando esta congestión de mediano. Primer soporte, 101.62. Quebrada esta congestión de mediano, nos vamos a otro soporte de la misma categoría, 100.68, el principal soporte de semana, delimitado por una congestión de largo, por debajo ya de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar, exactamente en los 99.75, y quebrado este nivel incluso iríamos en busca de una congestión de mediano largo en los 98.58, bastante alejada ya de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel de corto como primera resistencia, si al final hoy viernes cierra por debajo de la misma, 102.44. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 101.62 con gestión de mediano plazo. Bueno, dólar franco suizo. Continuamos. Los rechazos del precio de apertura anual el pasado 26 de febrero le han hecho muchísimo daño a la cotización del par y no ha podido volver siquiera a testear los 0,8927, precio de apertura anual, y nos ha ido confirmando, ha ido rebotando siempre en congestiones de mediano, aunque esta semana hemos tenido una recuperación hasta este nivel, siempre importante, 0,8817, congestión de mediano en la cual se está apoyando en sesión americana de hoy viernes día 21 de marzo. Como vemos, siempre importante, siempre la respeta esta congestión de mediano, donde presumiblemente pues se nos quedará a dormir, si no lo impiden estas 2 horas y media prácticamente que quedan todavía de negociación de hoy viernes. Vamos a trasladarnos, como siempre, a las temporalidades superiores trimestrales desde 1985, la directriz bajista de muy largo plazo. Detalle importante a tener en cuenta, sobre todo, es la congestión de muy largo que tenemos configurada en los 0,9680. Varios trimestres consecutivos, el cuarto del año 2011, el primero del año 2012, el segundo, el tercero, también el cuarto del año 2012, el primero del 13, como vemos, muchísimos trimestres consecutivos y al final la cotización se nos está viniendo un poquito abajo. Tanto golpear este muro no tiene fuerzas. Vital para los largos y muy largos plazos el quiebre de esta doble barrera, de la directriz bajista de muy largo plazo y de la congestión de la misma categoría en los 0,9680. Mientras no nos la quiebre esta barrera al alza, negociaciones de largo y muy largo plazo están totalmente vetadas en dirección alcista. Vistazo en temporalidad mensual para ver cómo se encuentra la cotización. Bueno, simplemente llamar la atención sobre el punto de partida anual y este rechazo que está teniendo en este mes de marzo del mismo, en los 0,8927. No vamos a destacar nada más, simplemente como desde esta zona de los 0,9680 de la congestión de muy largo plazo, como vemos el mes de mayo del año 2013 y el mes de julio del año 2013, estos dos rechazos, lo único que ha hecho la cotización es retroceder. Se encuentra en un rango de mediano plazo introducida perfectamente delimitada.
De temporalidad mensual, nada más, nos trasladamos a temporalidad semanal. Para ver las informaciones adicionales, poquito. Simplemente ver cómo desde mayo del año 2013 tenemos un rango bajista, si le gustan las operaciones en rango, perfectamente delimitado por una directriz que veremos a continuación en temporalidad diaria. Por la parte de arriba, si queremos ver movimientos alcistas, debe de recuperar el precio de apertura anual en los 0,8927. Mientras no lo recupere, los movimientos alcistas vetados totalmente para el año 2014. Temporalidad diaria. Llamábamos la atención de la directriz bajista de mediano, que nos viene desde el 9 de julio del año 2013, del pasado año, y tiene su punto de apoyo el 21 de enero de este año 2014. Cuidado, porque está muy cerca del precio de apertura anual. El quiebre del precio de apertura anual y el quiebre de la directriz bajista de mediano animaría a la cotización del par a movimientos alcistas para la próxima semana o próximas jornadas. Mientras esta directriz no sea quebrada y el precio de apertura anual, no vamos a ver movimientos alcistas para el dólar franco suizo. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya los principales niveles para la semana que viene. En primer lugar, le vamos a medir la salud en términos anuales, mensuales y semanales. Desde el punto de apertura mensual, la cotización tuvo su punto de apertura en los 0,8805, como vemos, prácticamente avances insignificantes de un 0,16% a estos horarios de negociación de hoy viernes 21. Desde el precio de apertura semanal, que lo tuvo en los 0,8725, va a conseguir unos avances de moderados abultados de un 1,06%, instalada en la congestión de mediano de los 0,8817 y desde su punto de apertura anual, desde el 1 de enero, desde los 0,8927, tiene unos retrocesos de un 1,19%. Retrocesos insignificantes totalmente en términos intraanuales. Colocamos principales barreras. Por la parte de arriba, congestión de mediano, primera resistencia, 0,8891. Muy cerquita tenemos el precio de apertura anual como principal barrera de resistencia, 0,8927. Quebrado el precio de apertura anual, la cotización se animaría hasta la directriz bajista de mediano que hemos visto delimitada anteriormente desde el año pasado y la congestión de mediano largo. Confluyen prácticamente en los 0,8998. Barrera psicológica de los 0,90, triple barrera en conclusión para la semana que viene en este nivel de los 0,8998. Quebrado los 0,8998 le abriría campo hasta una congestión de mediano, 0,9076, última resistencia de semana. Por la parte de abajo, 4 piezas de soporte. La primera inmediata, si al final hoy viernes cierra por encima, ejercerá como primera fuerza de soporte 0,8817. En caso de que cierre por debajo, cuidado con unos rechazos de esta congestión de mediano porque le haría daño e iniciaríamos movimientos bajistas los primeros compases de semana. Soporte, congestión de mediano, 0,8757. El quiebre de este nivel nos lleva al principal soporte de semana, delimitado por una congestión de mediano largo, 0,8643. Y el quiebre de este nivel le abriría campo hasta una congestión de mediano ya muy alejada de la cotización actual en los 0,8522, a 300 puntos de la situación actual. Hemos tenido decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Suizo. El jueves día 20 no hubo cambios, sigue en el 0% y la cotización del dólar franco suizo se mantuvo estable y no tuvo reacción. Para el domingo por la noche, cuando abra el mercado, el nivel a vigilar 0,8817. Apoyos firmes sobre el mismo animaría a la cotización para girar al alza. Por el contrario, rechazos en firme a la baja, iniciaríamos movimientos bajistas para la semana que viene. Recuerden también la correlación estrecha inversamente que guarda con la cotización del euro dólar. En los análisis intradiarios de Forex Índices siempre detallamos esta correlación histórica entre el euro dólar y el dólar franco suizo, muy importante a tener en cuenta, sobre todo para negociaciones de mediano plazo y de corto plazo. Bueno, vamos con el libra dólar.
Detalles muy importantes los que nos ha dejado la cotización de libra dólar esta semana que hemos terminado. Como vemos, arrancó la semana en el nivel del 1,6642. El domingo día 16 se nos instaló en un nivel de corto, en el 1,6634. Como vemos en los primeros compases de semana, no nos ofreció ningún movimiento definido, siempre imantado en este nivel de corto del 1,6634. Como podemos apreciar en la imagen, ya el martes, el día 18, inició movimiento bajista. Este rechazo del nivel de corto del 1,6634 en la sesión europea del martes día 18 impulsó a la cotización para darle otro golpe al precio de apertura anual. Recuerden que el pasado día 12 de marzo ya le había dado un golpe y la cotización había sido rechazada hasta la congestión de largo del 1,6709. Desde ahí otra vez rechazo en firme hasta el precio de apertura anual 1,6568. Como vemos, recuperación, el miércoles en sesión europea, unos buenos datos de empleo desde el Reino Unido y también conocimos las minutas del Banco Central inglés. Sus funcionarios siguen votando un 9,0. Eso quiere decir que la mantención en el 0,50% de la tasa de interés va para tiempo y como vemos por la parte de arriba tenemos una directriz bajista de corto plazo que será vital también para la semana que viene. En los momentos de publicación de la FED el miércoles en sesión americana, la cotización ya se nos desprendió a la baja con mucha fuerza, quebrando el precio de apertura anual por primera vez en muchas jornadas y se nos posicionó ya claramente por debajo del mismo. El jueves en sesión europea fue a buscar el precio de apertura anual y fue rechazado directamente. Esto le hizo muchísimo daño a la cotización de libra dólar que se nos ha instalado en esta congestión de mediano en el 1,6512. En la zona del 1,65 la tenemos instalada ya desde el jueves. Como vemos en sesión europea, jueves y viernes, lo único que ha hecho es merodear y mantenerse imantado en el 1,6512, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, nos vamos a temporalidades superiores, temporalidad mensual para medir la salud. Lo que más nos llama, vamos a expandir el gráfico para ver el detalle sobre el nivel histórico de congestión del 1,6709. Siempre llamamos la atención sobre esta congestión. Tengan en cuenta que desde el año 2009 golpea mes tras mes este muro y se le resiste. No hay manera de franquear este muro mes tras mes también. En el mes de enero, mes de febrero y mes de marzo está peleando con el 1,6709. Es vital si queremos ver evolucionar al alza la cotización de libra dólar en este año 2014. Mientras no encuentre apoyos firmes sobre el 1,6709 están vetados totalmente los movimientos alcistas para el libra dólar y mientras se mantenga por debajo del precio de apertura anual del 1,6568 estará en presión bajista. Por eso el precio de apertura anual en este nivel del 1,6508 será vital para la semana que viene. Temporalidad semanal por si nos ofrece alguna información adicional. Poquito, simplemente tener en cuenta la directriz alcista de largo con la que pelea semana tras semana, siempre ejerce fuerza de resistencia, si la cotización la pilla por la parte de abajo y si la pilla por la parte de arriba, como vemos, ejerce fuerza de soporte. La tenemos muy cerquita, tiro de bala, dicho de una forma vulgar, tenemos este eje inclinado, delimitado por la directriz alcista que nos viene desde principios del año 2009 y que será también muy importante la semana que viene en caso de que la ataque. Por la parte de arriba, 1,6709, aunque en temporalidades, como vemos en temporalidades semanales, sí ha conseguido quiebres, se ha dado la vuelta enseguida y se ha posicionado de nuevo por debajo del mismo. Como comentábamos antes, mientras no tengamos unos apoyos firmes de largo y de muy largo plazo en el 1,6709, no hay nada que pensar en este año 2014 de movimientos alcistas y mucho menos mientras se mantenga por debajo del precio de apertura anual. Vistazo en temporalidad diaria para ver los detalles, poquitos detalles, la verdad. Simplemente ver este rechazo del pasado día 13 de marzo sobre el 1,6709. Como vemos, desde este rechazo lo único que ha hecho la cotización es cotizar a la baja, quebrando el precio de apertura anual, confirmando perfectamente el día 20 de marzo, el jueves de la presente semana, e imantándose en la zona del 1,65, en la congestión del 1,6512. Por la parte de abajo, cuidado, porque esta doble barrera será primordial
para la semana que viene. La directriz alcista de largo, que siempre encuentra apoyo en la cotización en ella, y una congestión de mediano en el 1,6408. Para ello vamos a la temporalidad de 4 horas, donde le vamos a delimitar ya las principales barreras de semana. Por la parte de arriba, primera resistencia, en el caso de que cierre por debajo de esta congestión de mediano, 1,6512. Siguiente resistencia, precio de apertura anual, 1,6568. Atentos a esta directriz de corto plazo que se nos genera desde el 7 de marzo, cuidado con ella, y el nivel de corto del 1,6534. Recuerden que ha ejercido muchísima fuerza de atracción sobre la cotización en las últimas jornadas. Lo ha tenido como eje central desde el pasado día 10 de marzo. La confluencia de estas dos barreras las vamos a delimitar como principal nivel de resistencia de semana. 1,6634. Quebrado el 1,6634, nos vamos en busca de la congestión de largo, 1,6709. Ya hemos detallado la importancia de este muro de largo plazo. Quebrado el 1,6709, nos topamos con un nivel de corto, 1,6781. Cuidadito, porque también en jornadas anteriores ha sido determinante con rechazos firmes sobre esta barrera. A nivel de corto, 1,6781. Última pieza de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización del par en los primeros compases de semana no consigue remontar el 1,6512, cuidado, porque seguiría la presión bajista. Unos rechazos en esta barrera de congestión en los primeros compases de semana anunciarían movimientos bajistas. Primera barrera de soporte y principal de semana. Directriz alcista de largo desde enero del año 2009, congestión de mediano 1,6408. Principal soporte y primero. Quebrada la principal barrera de soporte, le abriría campo hasta una congestión de mediano en el 1,6301 y desde ahí nos iríamos a una congestión de mediano largo en el 1,6248. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2013, que con toda seguridad lo recordarán los inversores. Quebrado el 1,6248, incluso iríamos en busca de una congestión de largo en el 1,6151. También quienes siguen nuestros análisis saben perfectamente de la importancia de esta congestión de largo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel inmediato a vigilar 1,6512. Y no se olviden sobre todo del precio de apertura anual, porque mientras siga por debajo del mismo, los movimientos alcistas en el libra dólar están totalmente vetados. Nos vamos a continuación con el AUD-USD. El dólar australiano es la divisa que mejor se ha comportado contra el dólar americano en la semana que estamos a punto de terminar. De hecho, el AUD-USD va a acabar en positivo. Como hemos visto anteriormente, el dólar americano va a acabar en positivo en su cruce con el franco suizo. En negativo va a acabar el euro dólar y el libra dólar. Sin embargo, como vemos, el AUD-USD va a acabar en positivo, es decir, le ha podido la guerra, incluso con la reunión de la FED, el AUD-USD se ha mostrado más fuerte que, el dólar australiano se ha mostrado más fuerte que el dólar americano. Lectura de mercado desde el domingo por la noche, cuando abrió la cotización en los 0,90, barrera psicológica que además coincide con un nivel de corto prácticamente en los 0,8993. Movemos estos apoyos, han sido determinantes. La directriz bajista de mediano que veremos después delimitada en temporalidad diaria ha sido por la parte de arriba la resistencia impecable e implacable para la cotización. Recuérdenla porque la tenemos a tiro de bala. Lo más normal es que la semana que viene vaya a buscarla en los primeros compases de semana, ¿no? Los inversores saben que es muy importante esta directriz, como veremos a continuación, delimitada en temporalidad diaria, y los inversores lo saben perfectamente que es clave para que el AUD-USD continúe con movimientos alcistas importantes en este año 2014. Por la parte de abajo vemos los apoyos en la barrera de corto de los 0,8993 que han sido vitales esta semana, la negociación del AUD-USD. Le medimos la salud a la cotización desde el punto de partida anual, ya se encuentra en positivo, ligeramente desde los 0,8885, que además nos coincide con la congestión de muy largo, de los 0,8888. Animada la cotización un 2,32%.
avances mínimos en términos intraanuales, pero bueno, ya es una pista desde los apoyos que tuvo en el precio de apertura anual, como vemos al principio del mes de marzo. Estos apoyos perfectos han impulsado a la cotización del par en un movimiento de rango alcista, pero al alza, en definitiva. Desde el punto de apertura mensual, que coincide prácticamente un poquito por encima del punto de partida anual, consigue unos avances desde el 1 de marzo de un 2,04%. Y desde la apertura semanal, que la cotización del par lo tuvo en los 0,90, prácticamente 0,90, 0,3 va a acabar con un 1% de avances, exactamente un 0,97 a estas horas de negociación de hoy viernes. Vamos a temporalidad mensual. De temporalidad mensual, primero a temporalidad trimestral, nos vamos a temporalidad trimestral para ver el detalle más importante de muy largo plazo. Lleva 3 trimestres consecutivos, el tercero del año 2013, el cuarto del mismo año y el primero de este año 2014, encontrando apoyo perfecto en esta congestión histórica de muy largo plazo. 0,8888, que además confluye con el precio de apertura anual. Mientras esta doble barrera no la pierda la cotización de la USD, no vamos a ver movimientos bajistas para este año 2014. Ténganlo en cuenta porque es el muro a vigilar por la parte de abajo para negociaciones de mediano plazo. De temporalidad mensual, poquito que destacar, simplemente ver los golpeos, ver cómo incluso en el mes de enero tuvimos el quiebre de esta congestión de muy largo plazo y vemos como en el mes de febrero ha vuelto a recuperarla. Debemos de tener en cuenta que los quiebres debemos de tomarlos en temporalidad trimestral, que es donde está delimitada esta barrera, congestión de muy largo plazo, y luego, como vemos, pues la merodea en temporalidades inferiores. Lo que hace es medir las fuerzas en temporalidades inferiores para después confirmar en superiores. Por encima de la misma, animada la cotización esta última semana. Temporalidad semanal, por si nos pudiera proporcionar alguna información adicional. Bueno, la información que nos proporciona es que lleva varias semanas ya por encima de los 0,8888. Estos apoyos de principios del mes de marzo han impulsado a la cotización al alza. Vemos la vela alcista con la que nos va a cerrar esta semana con esos avances del entorno del 1%, muy cerquita de los 0,91. Temporalidad diaria. Vamos a llamar la atención del detalle más importante, la directriz bajista de mediano, que nos viene desde abril, desde el 11 de abril del pasado año 2013. Tiene su punto de apoyo el día 23 de octubre del año 2013. Expandimos el gráfico para ver en detalle cómo el pasado día 18 de marzo y el día 19 estuvo golpeando a la directriz y tuvimos un pequeño retroceso, una pequeña recogida de beneficios. Está muy cerquita. Lo lógico, lo normal, como comentábamos anteriormente, es que vaya a darle un golpe, ¿no?, a esta directriz bajista de mediano. Y en caso de que la quiebre, tendríamos animada la cotización para poquito a poco acercarse a la congestión de largo de los 0,9325. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, mientras no vuelva por debajo del precio de apertura anual y la congestión de largo en los 0,8885, no hay nada que pensar de movimientos bajistas en el mediano plazo. Le colocamos principales barreras para la semana que viene. Como comentábamos, a tiro de bala tenemos la directriz bajista de mediano. Nos pasarían los primeros compases de semana en los 0,9115 aproximadamente. En caso de quebrar, los 0,9115 animaría a la cotización, si encontrara apoyo sobre la directriz, animaría a la cotización para probar un nivel de corto, 0,9171. Quebrado este, nos vamos a otra resistencia de la misma categoría, en los 0,9260 y quebrada esta directamente a la última resistencia con gestión de largo plazo 0,9325. Última pieza a batir al alza para la semana que viene. Cuidado si la cotización fuera rechazada de nuevo de la directriz bajista de mediano, que nos viene desde casi un año atrás, desde el mes de abril del año pasado. Le haría daño. Ya le hizo daño en días anteriores, pero en esta ocasión, al ser la segunda vez que la prueba, le haría más daño si es rechazada. Y sobre todo si se nos posicionara por debajo de los 0,9081, este nivel de corto. Si fuera rechazado este nivel de corto, entraría ya en presión bajista clara para la semana que viene. Soporte en otro nivel de corto, 0,8993, prácticamente la barrera psicológica de los 0,90, donde se ha apoyado en las últimas jornadas
la cotización. De quebrar los 0,8993 iríamos ya directamente a la doble barrera con gestión de muy largo, precio de apertura anual, confluyen 0,8885, 0,8888. Doble barrera, principal soporte de semana y un nivel de corto como último en los 0,8814. El domingo por la noche, si al final acaba encerrada la cotización entre la directriz bajista de mediano y el nivel de corto de los 0,9081, si acaba encerrada hoy viernes entre estas dos barreras, serán vitales el domingo por la noche. Y apoyos en la directriz animaría la cotización al alza. Por el contrario, rechazos del nivel de corto de los 0,91 de los 0,9081 animaría la cotización a movimientos bajistas en los primeros compases de semana. Bueno, continuamos con el euro-yen. Movimientos erráticos totalmente los que nos ha ofrecido la cotización del euro-yen esta semana, que estamos a punto de terminar desde su punto de apertura semanal, que lo tuvo en la zona de los 141. Como vemos, lo único que ha hecho durante toda la semana es merodear su precio de apertura semanal. Genera este nivel de corto en los 141,07, donde se encuentra en estos momentos ligeramente por debajo. No hay nada más que decir del euro-yen como lectura porque, como podemos apreciar en la imagen, un rango muy estrechito de 150 puntos aproximadamente, siempre merodeando la zona de este nivel de corto de los 141,07, que será vital el domingo por la noche, día 23, cuando abra el mercado. Refrescamos memorias, nos vamos a temporalidad mensual para ver el detalle más importante. Directriz alcista de largo, que es con lo que pelea la cotización en los últimos 3 meses. Cuidadito porque la cotización del euro-yen está pendiente de esta directriz, ¿de acuerdo? Pelea y para las negociaciones cortas, para las negociaciones de intradía e intrasemanales, será vital en caso de que se atreva a atacarla. Por la parte de arriba, el precio de apertura anual sigue infranqueable desde los 144,81. Lo único que ha hecho la cotización del euro-yen es retroceder en este año 2014. De hecho, le vamos a tirar los avances porcentuales. Desde el punto de partida anual retrocede un 2,78%. Mínimos retrocesos, de momento en términos intraanuales, pero en zona negativa. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal, por si nos ofrece alguna información. Bueno, pues la misma información, solo que un poquito más detallada. Los rechazos del precio de apertura anual desde que abrió el mercado el día 1 de enero, no ha cotizado nunca por encima del mismo, ya es detalle importante a tener en cuenta, y vemos cómo lleva ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas la cotización imantada. Ya tiene como eje central de operaciones inclinado alcista la directriz alcista de largo plazo. Mientras no se nos separe de la misma, no nos va a orientar de movimientos definidos. Por la parte de arriba, si queremos ver movimientos alcistas potentes, debe de quebrar el precio de apertura anual en los 144,81. Mientras tanto, nada. Presión bajista entraría si nos quebrara los 139,41. Esto para negociaciones de mediano plazo. Temporalidad diaria para la cotización del euro-yen. Llamamos la atención sobre una directriz alcista que se nos genera desde el 3 de abril del año 2013 y que tiene su punto de apoyo en el mes de noviembre, el día 7 del año 2013, como vemos, golpeada en las jornadas del 3, 4 y 5 de febrero, cuidadito, ya ha sido respetada una vez y la tenemos muy cercana, concluyendo con la congestión de largo de los 139,41. Atentos a esta doble barrera. Por la parte de arriba se nos ha generado también una directriz bajista de mediano desde el 27 de diciembre del pasado año con su punto de apoyo el 7 de marzo. Como vemos, un triángulo perfectamente delimitado por las dos congestiones de mediano que nos vienen desde el pasado año. Estas dos directrices serán vitales para la evolución del euro-yen en jornadas y en semanas venideras. Temporalidad de 4 horas y le colocamos ya principales niveles de soporte y de resistencia. En primer lugar, las resistencias. Como siempre, nivel de corto 141,07. Si quiere evolucionar al alza, tiene que iniciar la semana por encima de este nivel, 141,07. Si consigue evolucionar por encima, nos vamos a un nivel de corto 142,51. Atentos a este nivel de corto porque viene acompañado de la directriz alcista de largo que, como hemos visto anteriormente, la tiene como eje central de operaciones inclinado alcista.
Quebrado el nivel de corto, nos vamos a otro y a la directriz bajista de mediano. Confluyen prácticamente en los 143,77 para las negociaciones intrasemanales. En el intradía, seguramente, entre la directriz y el nivel de corto, haya huecos suficientes para la negociación. Igualmente entre la directriz alcista de largo y este nivel de corto. Pero para negociaciones de intrasemana vamos a colocar las barreras en los niveles de corto ayudados por las directrices. 143,77. Quebrado este nivel directamente al precio de apertura anual en los 144,81. Como última pieza a unos 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado con el rechazo de este nivel de corto, en los 141,07,5, 141,08. Si la cotización es rechazada en los primeros compases de semana, nos vamos directamente a este nivel de largo plazo, 139,41, que viene acompañado por la directriz alcista de mediano, que hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidad diaria, que nos viene prácticamente de un año atrás. Directriz vigente, virgen todavía, donde ya ha encontrado apoyos. Últimamente, cuidado con esta doble barrera, 139,41, porque es el primer soporte y el principal de semana. Recorrido amplio, hasta un nivel con gestión de mediano, 138,02. Y también el quiebre de este nivel le abriría campo hasta los 136,15. Bastante alejado de la cotización actual, última pieza de soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel de corto, vital, 141,07,5, 141,08. El domingo por la noche, si encuentra apoyos en el mismo, animaría a la cotización a girar al alza. Por el contrario, un rechazo en firme del mismo a la baja, iniciaríamos la semana en presión bajista para el euro-yen. No se olviden que la cotización está introducida en un estrecho rango y que no consigue salir del mismo. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 24 al 28 de marzo. Recuerden, estamos ya muy cercanos al cierre mensual. Los inversores ya van tomando posiciones para esos cierres. Nada más, muchísimas gracias. Ya saben que a las 6:30 GMT todos los días tenemos colocado en nuestra página y en nuestro blog el análisis para la negociación de intradía. Si quieren recibirlo, se ponen en contacto con nosotros y lo solicitan. Nada más, muchas gracias, buen negocio y hasta la semana que viene.